Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre algunos consejos para contrainterrogatorio. Estos consejos que yo les voy a dar son porque yo los he implementado y realmente me han funcionado y deseo que ustedes también les puedan ayudar en su vida profesional, en su vida académica. Bueno, primero, siempre o casi siempre hay que hacer preguntas sugestivas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos contrainterrogatorios, nosotros tenemos que tener el control del testigo. Nosotros tenemos que ir guiando al testigo a donde queremos que vaya. ¿Por qué? Porque el testigo muchas veces va a tratar de hablar o de contestar más de lo que le estamos preguntando. Incluso va a meter información que probablemente ya le manifestó a la fiscalía. Y nosotros no queremos hacer un contrainterrogatorio para que el testigo venga a repetir la información que ya le dijo a la fiscalía. ¿Qué queremos nosotros? Especializarnos o enfocarnos, mejor dicho, a información precisa, información, ciertos puntos que van a ayudar a nuestra teoría del caso y que son muy importantes. No que venga a contarnos otra vez cronológicamente toda la información que probablemente ya le dijo a la fiscalía. Debemos recordar que la fiscalía le va a preguntar cosas que ayuden a su teoría del caso, no cosas que ayuden a nuestra teoría del caso. Esto suponiendo que somos defensa. De todos modos, de cualquier lado donde estemos, seamos fiscalía o defensa, la contraparte siempre va a preguntar en interrogatorio lo que le convenga a ella, la información que sea relevante para la teoría del caso de esa parte. Y nosotros, cuando realizamos contrainterrogatorio, es para sacar información que normalmente no virtió en el interrogatorio y que es importante para nosotros. Las preguntas sugestivas nos ayudan a tener control del testigo y de ir llevándolo poco a poco a donde queremos llegar nosotros. Es decir, nosotros con nuestras preguntas le vamos a preguntar acerca de un tema, con estas preguntas sugestivas que normalmente, y lo recomendable es que conozcamos la respuesta, vamos a cerrar y abrir nuestros temas de contrainterrogatorio. ¿Por qué es importante conocer la respuesta de lo que preguntamos? Porque si vamos con un grado de probabilidad de que nos conteste algo que no nos conviene, entonces nos va a modificar todo nuestro tema, todo nuestro contrainterrogatorio. Debemos preparar nuestros contrainterrogatorios de acuerdo a lo que viene en la entrevista del testigo para saber qué va a contestar y para saber si esa respuesta nos va a convenir. Porque si vamos a un grado de probabilidad en la que nos puede contestar sí o no y nosotros queremos que nos conteste no, entonces vamos a tener problemas para poder acreditar este punto que va a ayudar a nuestra teoría del caso. Entonces, primer tip que yo les doy es que hagamos preguntas sugestivas. Hay veces que a lo mejor necesitamos que abunde más en cierto punto de información que nos va a convenir y vamos a necesitar hacer preguntas abiertas. No están prohibidas en contrainterrogatorio, pero normalmente la forma adecuada y la forma técnica de hacer un contrainterrogatorio es realizando este tipo de preguntas. Ahora, como tip número 2, también les recomiendo que vayan a lo seguro. Es decir, ustedes pregunten cosas que realmente puedan acreditar con la entrevista. ¿Por qué? Porque si el testigo nos dice información contraria a lo que dice su entrevista, vamos a poder realizarle un ejercicio de evidenciar contradicción. Pero si nosotros le preguntamos algo que no se encuentra en su entrevista o de lo que no estamos seguros de la respuesta, entonces difícilmente vamos a poder acreditar y que escuche el juez que este testigo está dando información incorrecta, ¿ok? Entonces tratemos de poder basar todo lo que preguntamos en la entrevista del testigo para poder hacer un ejercicio de evidenciar contradicción. ¿Qué más les puedo decir sobre contrainterrogatorio? Bueno, que las preguntas no sean preguntas nada más que vayan al aire o que no tengan un sentido o una organización. Tratemos siempre de hacer preguntas que apoyen a nuestra teoría del caso, ¿ok? Entonces, pensemos en temas dentro de la entrevista, en ciertos aspectos en los que el testigo se haya equivocado, que vayan a ayudar a nuestra teoría del caso. Y con base a eso vamos a realizar nuestras preguntas organizadas. Esto me lleva al siguiente punto, que hagamos temas en nuestros contrainterrogatorios. Es decir, si tenemos 3 aspectos que podemos atacarle a ese testigo o que nos van a servir en nuestra teoría del caso respecto a ese testigo de nuestra contraparte, entonces hagamos 3 temas.
no es necesario volver a sacar toda la información, sino la información más importante para nosotros. Entonces, vamos a organizar nuestra información en temas. Tema número 1, hacemos nuestras preguntas, abrimos nuestro tema y que quede bien claro en el momento en que cerramos nuestro tema o nuestra conclusión, porque esa es la parte que más se le va a quedar al juez. Nosotros vamos a hacer preguntas para poder llegar a un fin. Igual en el siguiente tema lo abrimos y lo cerramos, igual con el tercero lo abrimos y lo cerramos. Siempre tenemos que cerrar nuestros temas para que sea más claro para el juez. Tenemos que recordar que el juez no conoce toda la carpeta como la conocemos nosotros, como la conoce nuestra contraparte. En juicio oral, el juez únicamente va a tener el auto de apertura a juicio oral y él se va a ir guiando y él va a decidir al final de toda la información que se va desarrollando en el juicio, es decir, en interrogatorio, en contrainterrogatorio, en alegatos, todos los ejercicios, todas las incorporaciones que se hagan de evidencia, es lo que el juez o el tribunal de enjuiciamiento va a tomar en cuenta para dictar una sentencia. Entonces debemos ser claros y organizar nuestra información de tal modo que al juez se le haga más fácil saber a qué punto queremos llegar con nuestro contrainterrogatorio. ¿Y cómo va a ser más fácil? Si lo organizamos en temas. Ahora, yo recomiendo que siempre comencemos con un tema fuerte, en medio pongamos aquellos temas que no son tan relevantes para la teoría del caso y al final cerremos con nuestro tema más importante. ¿Ok? En interrogatorio es importante la cronología para que el juez entienda cómo sucedieron los hechos, cuál es lo más relevante, paso a paso lo vamos llevando. Pero en contrainterrogatorio no vamos a privilegiar tanto la cronología. ¿Qué vamos a privilegiar? Los temas relevantes, ¿no? Que sean importantes para nuestra teoría del caso. Vamos a priorizar la organización en nuestra información más que en la cronología. Ahora, les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo podríamos hacer un contrainterrogatorio. Imaginemos que tenemos un caso de robo, ¿no? Asaltaron alguna tienda de video y tenemos a un testigo que va a pasar la fiscalía, que estaba aproximadamente a 10 metros del lugar y nos dice, o él dice en su entrevista, que vio a la persona y que tenía el cabello chino y que era de tez morena, ¿no? Supongamos que en el momento en que lo vio era de noche. Entonces hay dos supuestos importantes nosotros como defensa. Una, que era de noche, y dos, que se encontraba a 10 metros de distancia. Entonces, nosotros, ¿qué queremos con este tema? Este es un tema para nosotros en nuestro contrainterrogatorio. Pues queremos establecer, de acuerdo con nuestras preguntas, que no pudo alcanzar a ver bien porque se encontraba lejos y porque era de noche. Entonces, nosotros tenemos que hacer preguntas encaminadas a llegar a ese punto. ¿Y qué sirve mucho en contrainterrogatorios y qué es lo que recomiendan en técnicas de litigación? Pues hacer preguntas que reafirmen nuestros temas, no llegar al punto tan rápido para que el juez nos vaya entendiendo a dónde queremos llegar. También tenemos que evitar hacer preguntas conclusivas, preguntas argumentativas, entonces preguntas compuestas. Entonces vamos por hecho y por situación, poco a poco llevando al testigo a donde queremos que vaya. En este supuesto que les acabo de decir, podríamos decirle algo como: usted le dijo a la fiscalía que la persona que vio, que realizó el robo tenía el cabello chino. Sí. Usted dijo también que esta persona era de tez morena. Sí. Usted no se encontraba a 3 metros de donde ocurrieron los hechos. No. Usted no se encontraba a 1 metro. No. Ni a menos de 1 metro. No. Se encontraba a 10 metros. Sí. Del lugar donde ocurrieron los hechos. Sí. Fue desde este lugar donde vio que se realizó el robo. Sí. No era de día. No. Era de noche. Sí. Estaba oscuro. Sí. Usted dijo poder ver el tipo de pelo de la persona. Sí. Y la tez de la persona. Sí. Y no pudo ver qué tipo de ropa tenía. No. El color de su camisa. No. De su pantalón. No. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? Que estamos diciéndole al juez, sobre todo, que esta persona está mintiendo o esta persona no pudo ver a esa distancia y a esa hora de la noche ciertas características a comparación de lo que ella dice que supuestamente sí pudo ver.
es algo un poco ilógico que pueda haber la tez de la persona, que pueda haber el tipo de cabello y que no nos pueda decir de qué color era su playera o qué tipo de ropa tenía. Entonces, nosotros vamos encaminados a ese fin y cerramos con esa pregunta. ¿Por qué? Porque queremos reafirmar que ella no pudo lograr ver toda esta información. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo sencillo de un caso X, un caso que inventé para darles mayor explicación, pero en los casos reales es así. Nosotros tenemos que leer las entrevistas de los testigos, leer los informes de los peritos y tenemos que buscar sus puntos débiles, ¿no? Siempre hay puntos débiles en cualquier caso. ¿Y qué vamos a hacer? Usar esos puntos débiles para nosotros acreditar nuestra teoría del caso, ya seamos defensa o seamos fiscalía. Siempre tenemos que buscar algo que nos ayude a contrainterrogar y a contraponernos a lo que está diciendo el testigo de nuestra contraparte, si es que nos conviene, ¿no? Si el testigo en su interrogatorio dijo información que nos conviene, entonces nada más como para realizar el contra o las técnicas, no tenemos que hacerlo. ¿Me explico? Tenemos que escoger bien nuestras batallas y si realmente nos conviene hacer un contra y desacreditar al testigo, pues tenemos que hacerlo. Yo les di aquí un ejemplo, por ejemplo, si en este caso estuviéramos alegando como defensa de insuficiencia probatoria, pues nos serviría, ¿no? Porque entonces estaríamos diciendo que no puede tener credibilidad ese testigo. Y entonces así, poco a poco, vamos desacreditando los medios de prueba de la fiscalía que ya cuando están en juicio oral y cuando los escucha el juez se convierten en prueba y se va formando toda nuestra teoría del caso, ¿ok? Aquí se podría decir que les di un ejemplo de un tema, de un contrainterrogatorio, de un testigo. Pero así tenemos que armar varios temas de cada entrevista o de cada contrainterrogatorio que vamos a hacer, de cada testigo. Y poco a poco vamos desacreditando la teoría del caso y obviamente fortaleciendo la nuestra. Entonces estos son algunos tips que yo les sugiero que usen en contrainterrogatorio para realmente hacer un contrainterrogatorio con técnica y que nos sirva para nuestra teoría del caso.